Amigos, buen día. Bienvenidos a su programa Análisis de Entorno. Hoy es el número 51. Ayer fue el programa. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Análisis de Entorno. Hoy es el programa número 51. Ayer el número 50. Y además de eso, hoy es el martes 24 de marzo. Ya estamos en la víspera de la Semana Santa. Hernán, por cierto, ahora después que salude, quisiera conocer cómo se vive la Semana Santa allá en el estado de Cero. Texas. Cero Semana Santa. Bien, bueno, ya se encuentra, sé que está ahí, es Hernán Porras Molina, desde la ciudad de Ni Katy. carnavales ni Semana Santa. Y bueno, desde la ciudad de Huelva, capital iberoamericana del arte y la cultura, Jairo, Cuba. Buen día, Hernán. Mira, la primera novedad que tengo, me acabo de comunicar con Caracas y no dejaron circular la marcha de los trabajadores en el día de ayer, recordando, rememorando los viejos tiempos. Ujú. Ahora yo pregunto, y con esto arranco, ¿usted todavía se siente en transición? Buenos días. Oh, a ti te encanta la polémica. No, sino que, bueno, No, es que sin transición no tuviéramos a Vladimir Padrino afuera. Sin transición no tuviéramos a Nicolás tú Maduro. prefieres transición que continuismo. Claro, es que hay que ir a la transición democrática. Estamos pasando de una dictadura como la que te nombraron ayer, que eso sigue, o sea, reprimiendo las marchas. Se había Ellos se habían aguantado un poco, pero es que fíjate que están ejerciendo una presión importante y bueno, eso lo quería analizar contigo, porque el tema todo se basa en el cochino dinero. Los Estados Unidos le tienen congeladas todas las cuentas. Cuando ellos hablan de apertura económica o como el bloqueo en realidad son todas las cuentas que esta gente tiene, que robó por años, que Estados Unidos amenazó con desaparecerle ese dinero. Se las tiene congeladas y está dispuesto a desaparecer ese dinero. Cada vez que ustedes escuchan a un Jorge Rodríguez diciendo no tenemos tiempo, es porque le dieron un tiempo para desaparecer ese dinero. Entonces ahora están ellos llorando por las esquinas y sobre todo Diosdado está diciendo que quiten las sanciones, que quiten las sanciones, o sea, que me devuelvan mi dinero, me devuelvan mis cuenticas, devuelvan Bueno, mis cuenticas. mira, antes de que le hagas el repaso a las noticias más importantes que vamos a analizar en el día de hoy, tengo alguna información que quiero compartir y también una rectificación que quiero hacer, Hernán, porque siempre me ha gustado que cuando yo emito algunas opiniones y no son precisas, yo creo que lo más responsable es que uno lo asuma, ¿no? Y no creerse siempre el dueño de la verdad, que es una de las cosas que nos está afectando mucho como sociedad. El día jueves, cuando se produjeron los cambios, se produjeron el miércoles, si mal no me equivoco, pero no nos alcanzó a nosotros para comentarlo, sino el día siguiente. Se produjeron los cambios de González López como nuevo ministro de la Defensa y otros cambios que hubo. Entre ellos yo me refería al caso de Claudio Farías, que es vecino de los Altos Mirandinos, a quien conozco bien porque estuvo en varias ocasiones en mi programa. Yo dije que ellos eran agentes vinculados al diosdadismo. Pues sí, lo fueron, pero ya no lo son. Esa es la información que tengo de última hora porque uno es mejor documentarse. Pero entonces esa es la tesis que creo que tenía Sebastiana, ¿no? La tesis que tenía Sebastián, sin embargo, yo lo corroboré con gente con la que, una fuente confiable que yo tengo en Venezuela, que muy poco se equivoca y muy poco me dice cosas que no son. ¿Y tú crees que si son, eso es como las bandas que se separan, tú crees que realmente Bueno, pero es ya que no tengo nada que ver contigo? en política eso ocurre mucho, por las tendencias. Tú sabes que los partidos grandes, cuando digo los grandes partidos me refiero al volumen,
no a grandes partidos por O el sea que liderazgo. para ti la tesis de que Diosdado es el que tiene el poder no es, el Rodrigato es el que tiene el poder. Bueno, es que yo siempre he dicho, eso sí lo he mantenido, que Diosdado no tiene el poder, tiene una parcialidad de poder, o sea, le han dado una parcela. Te Pero lo digo con porque más mucha poder gente, tenía Vladimir Padrino y lo sacaron. por supuesto, pero es que hay un detalle con Vladimir Padrino, porque Vladimir Padrino es una persona muy afecta al gobierno ruso y fue el encargado de comprar todo el armamento, los Sukhoi, salir de los F-16 para comprar los Sukhoi. Tuvo mucho tiempo, 10 años en eso, y era prácticamente una persona afecta al régimen ruso, al gobierno americano. No le servía la figura de ¿Y padrino quiénes son allí. los afectos del gobierno iraní? Bueno, si vamos a lo práctico, el gobierno completo. Es un gobierno identificado absolutamente con Irán, absolutamente. Ese es su visual, ¿no? Como decía mi tío, los mochos se juntan para rascarse, ¿no? Por supuesto, Hernán, que yo tengo que también que ser preciso aquí. Yo condeno la violencia, de verdad, porque en una guerra siempre hay víctimas, buenas y malas, ¿no? En una guerra siempre hay víctimas y saludo que en este momento se hayan tomado esa tregua. Ojalá que impere la sensatez, se depongan los egos, se depongan los excesos y se llegue a un entendimiento. El gran problema de la humanidad en este momento, aparte de la educación, la ausencia de una educación equilibrada, es a mi juicio los egos. Y los egos, bueno, el ego de Hitler, mira dónde lo llevó. Pero fíjate que Es un pepazo finalmente, ¿no? ahí en Irán, haciendo la comparación con el caso de Venezuela, pusieron a pusieron a una persona, al hijo, eh, y también lo borraron del mapa. Incluso ayer Trump declaraba eso, ¿no? Las personas que iban a entrar no quisieron negociar, fueron borradas del mapa. Ahora no tenemos con quién negociar, se dijo burlándose, ¿no? Ahora no tenemos con quién negociar. Esperemos que en estos 5 días Bueno, pero todo sea ¿con quién claro. acuerda él la tregua? Bueno, precisamente con la gente que quedó, que no tiene nada que ver con nada, y aparentemente sí están abiertos a negociar. Ajá, pero fíjate, dicen que la gran mayoría del armamento bélico convencional de Irán está destruido, pero que todavía le queda un resguardo de drones. ¿Quién maneja eso? ¿No? Y los drones y los nuevos cohetes que fue lo que impresionó el fin de semana a todo el mundo. Los cohetes viajan, salen al espacio y vuelven a caer. Eso fue una muestra, esa tecnología incluso no la ha puesto Estados Unidos en plata. Unos misiles que salen a la estratosfera y no hay manera de agarrarlos arriba. Bueno, así como más o menos la batería antiaérea, más sofisticado, ¿no? Mira, aquí está Oxford, creo que no se ha podido conectar. Bueno, Eh, le voy a... ya se comunicó. sí, sí, pero no. Mm. Fíjate, esos misiles preocuparon al fin de semana y creo que eso fue parte de lo que llevó a dar este ultimátum de las famosas 48 horas que después se convirtieron en 5 días. En 5 días, bueno, ya quedan 4. Sí, ahí se está manejando. Pero lo que te quiero es que visualices eso en el tema Venezuela. Ya Venezuela hubo una entrada de los Estados Unidos. Puede haber entradas de Estados Unidos en cualquier momento. Y creo que eso es algo que la gente de Rodríguez y de Diosdado están como provocando una segunda Bueno, ola. pero fíjate, es que volviendo al tema de Cabello, ¿no? En política, Hernán, y en los partidos, voy a hacer la aclaratoria, los grandes partidos, cuando uno dice grandes partidos, bueno, se refiere al legado, también, ¿no? Incluye eso, pero me refiero a la cantidad, a lo cuantitativo. Indudablemente que el PSUV logró ser un partido, o ha logrado ser un partido de una captación importante de militantes. El gobierno siempre capta, ¿verdad? Pero fíjate una cosa, siempre hay tendencias también.
ocurrió en la Cuarta República, con los adecos, con los copellanos, con los masistas, chicos, que se llamaban perros, araguatos, tucanes, en fin, las tendencias ocurren. En el PSV había una tendencia llamada Río Crecido, que había comenzado a desarrollar Diosdado Cabello. Después el propio Chávez un día, eso me lo contó un chavista cercano a esa élite del poder, que Chávez le dijo, mira, silénciame eso de Río Crecido, que hay solamente una tendencia. ¿Qué te quiero decir? Diosdado acumuló poder allí, pero no era el número dos, como siempre. Cada vez que yo iba a un país distinto me decía, el segundo del gobierno es Diosdado. No, a mi juicio nunca lo fue, pero sí tuvo una parcela importante de poder. Manejó el CENIAT No, durante pero es mucho. que cuando Chávez era el número dos. Cuando entra Maduro No, es que empezaron a ningunearlo, vamos a decirlo de esa manera. sí, sí, bueno, sí y no, porque después acuérdate que surgió la figura de Jorge Rodríguez como vicepresidente y se consolidó esa figura realmente. En algún momento Diosdado llegó a tener, sí, más o menos, pero el tema con Diosdado es que no tenía afinidad con La Habana. Diosdado no tenía afinidad con La Habana y La Habana, que era el que estaba manejando las piezas, logró apartarlo, es decir, manejaba poder. Pero fíjate que incluso en las confrontaciones internas y en las elecciones internas, Diosdado nunca ganó una elección allí limpiamente, siempre fue impuesto por cooptación. Y bueno, fue la cara del partido durante mucho tiempo y lo ves en este momento. El vocero principal del partido es él. Pero, ¿a qué quiero llegar? A este tema que González López ya no es una persona que reporta políticamente a Diosdado. Ya Y, no lo es. y es de la CIA. Eso lo debilita internamente, Pero indudablemente. entonces, ¿quién es de la CIA? ¿Diosdado o González López? O Bueno, ninguno. es que ahí es donde yo quería hacer la aclaratoria, porque la semana pasada, de acuerdo a la información que yo manejaba anteriormente, González López reportaba a Cabello. Y si González López logró ponerse de acuerdo con la CIA, indudablemente que sus jefes políticos sabían en lo que estaban. Ahora, pueden ser que estén jugando los dos en el mismo tablero, pero cada quien en una mesa de billar diferente. Eso puede ocurrir porque de lo contrario no se justifica que Dios, aunque le ha bajado el volumen, ha bajado el tono, pero de lo contrario no se justifica que todavía, bueno, por ejemplo, eso de ayer con la marcha de los trabajadores tiene mucho que ver con Diosdado Cabello porque maneja esos colectivos, maneja la política de agitación y ha sido el único de ellos que ha salido a dar la cara con un grupo de colectivos de respaldo, ¿no? Entonces, no lo sé, es decir, este es un sobreviviente de este régimen, porque fíjate, meten preso a Wilmer Ruperti, meten preso el colombiano, eh, Alesa. Alex Saab, meten preso a Gorrín, o lo esconden, o lo guardan. Ay, Diosdado, ¿por qué no? ¿Por qué no? Precisamente. Si cada vez se está quedando. Precisamente porque el poder lo tiene Diosdado, para mí, en mi conclusión. No, 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 porque espérate, eh, el poder en Venezuela lo sustenta el militarismo. Por Lo eso, sustenta y entonces tú Diosdado, eres de la tesis de que todavía González mira, López reporta a Diosdado. sí, porque incluso cuando estaba Baduel, incluso Baduel, todos los ministros, Diosdado era el que hacía de puente con el gobierno. Claro, La idea porque, él era el que movía y ponía los generales que quisiera donde quisiera. claro, porque Diosdado fue esa promoción y fue de dos promociones, de la que él representa dentro de las Fuerzas Armadas y de la promoción de los golpistas. ¿Entiendes? Entonces, obviamente, tenía una identificación fuerte. Pero si se confirma, ¿m?, esta hipótesis de una fuente que yo tengo, de que ya González López desde hace tiempo, incluso me dieron desde hace más de 2 años, no reporta a Cabello, indudablemente
que Cabello tendrá que manejarse con su parcela de poder que maneja. ¿Cuál es también el tema allí, Hernán? No es solamente el poder político y las maniobras que puedas hacer a través de las Fuerzas Armadas y de estos grupos de agitadores, también el poder económico, que es el más fuerte, porque ¿cómo mantienes tú esa tribu? Con dinero. Y el diosdaísmo, si yo te podría decir que está en el top 3 del manejo de recursos de esa revolución. Porque tiene mucho. Diosdado no ha dejado de ser gobierno nunca. Diosdado apareció en Conatel. Después de Conatel terminó siendo ministro de Obras. Después de ministro de Obras terminó siendo gobernador de... Mira, o sea, siempre ha tenido cargos de importancia, como dicen aquí en España, donde se mueve la pasta. Ujú, Entonces, para soportar tiene, y en política el dinero se ha convertido en un factor fundamental. ¿Cómo será que ahora, Hernán, y no te lo hablo de estos partidos mal llamados progres, porque es que me cuesta asimilar que se les califique de progresista cuando es todo lo contrario, ¿no? Pero no es solamente allí, es también en los partidos de derecha, donde ya la militancia no es militancia como tal. Los activistas de los partidos son personas que perciben un dinero para manejar. O sea, política sin real no ujú. aplica. Pero vamos a las Bueno, pero vamos, informaciones. vamos con las Este informaciones. inciso se Se hizo extendió. largo. Bueno, tenemos entonces el proceso judicial de Nicolás Maduro, hoy 24 de marzo, en su programa número 51 de análisis de entorno, 24 de marzo de 2026. El proceso judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos, eh, a 48 horas de eso estamos. Barry Polak, el abogado, afirmó que impedir que el gobierno de Venezuela pague la defensa viola el derecho constitucional de Maduro una representación legal. Recordemos que ese es el argumento que quieren usar dentro de 2 días. Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, aseguró que su padre está muy bien, fuerte, con mucho ánimo y que se ha convertido en un delgado atleta en prisión. Tenemos a Maduro delgado. Em, la defensa intenta desestimar el caso por razones procesales ante el juez Alvin Hellerstein, alegando que las sanciones de la OFAC interfieren con el derecho a elegir su equipo legal. Está usando el mismo discurso que vimos ayer en la marcha por las sanciones, por el fin de las sanciones, que fue la que hizo Claro, la Maduro. contramarcha, lo que ellos hacen normalmente, La marcha y contramarcha. contramarcha fue por las sanciones, mientras todos los trabajadores de Venezuela hacían una marcha por un sueldo mínimo decente. Maduro permanece aislado en Brooklyn sin acceso a Internet mientras se espera una comparecencia este jueves bajo máxima seguridad. Este jueves, ¿no? Sí, señor. Jueves ¿Tienes la 19. hora, Hernán? No, pero la podemos investigar en Porque cualquier yo momento. creo que se te puede cumplir tu sueño. Sí, Es vamos a una salir transmisión en vivo. en la tarde, si es en la tarde. Es en la tarde. No, 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 que si es en la tarde, pero generalmente Son esto en la se hace mañana. muy temprano en la mañana, sí. Son en la mañana. La gestión de Elsie Rodríguez y su influencia internacional, mientras Rodríguez busca el cese total de sanciones mediante la Realpolitik con Washington, en España resurge el escándalo de una supuesta negociación de 6 millones de barriles de crudo para el PSOE. Paralelamente se detectó una red de propaganda de medios hispánicos, se llama Hispan Online, que usa actores en Argentina para simular noticieros y mejorar la imagen de Rodríguez en YouTube. Delcy Rodríguez se refiere a Donald Trump como su socio y amigo. Zapatero manifestó su amistad personal con los hermanos Rodríguez, afirmando que ellos me han ayudado, yo los he ayudado en la liberación de presos. Mientras que Esther Muñoz, de allá de España, calificó de repugnante el discurso de Zapatero y cuestionó si la visita de Delcy a Barajas fue para financiar el PSOE con petróleo. Agarra ese trompo en la uña, dirían. Declaraciones en tema de derechos humanos y la oposición.
Existe una tensión estratégica mientras que Trump recomienda a Machado no regresar para evitar alborotar el avispero. La dirigencia opositora considera que el vacío democrático está siendo llenado por acuerdos pragmáticos e ilegítimos. Actualmente se reportan 472 presos políticos activos. María Corina estará aquí en Houston y convocó una marcha para hoy a las 4 de la tarde, hora de Houston. Una concentración aquí en Houston. Fíjate, tengo algo que agregarte aquí porque están saliendo unas cosas interesantes. Por aquí tengo, lo tengo en energía y política. Fíjate, el CEO de Chevron señaló, Mike Wirth, que la ley de hidrocarburos tiene Ujú, ambigüedades ujú, y que ujú, requiere mayor seguridad jurídica. ujú. Le metieron Lo vi. una cabra. Se Ujú. aprobó con bombos y platillos una ley de hidrocarburos que ni el mismo Estados Unidos quiere. Le metieron Bueno, una cabra no sé si le metieron una y se cabra. la están haciendo con la ley de minas No, no sé también. si le metieron una cabra finalmente porque el negocio lo están haciendo, que es lo que está haciendo Chevron, curarse salud, Hernán, porque es que el problema con las empresas americanas es que se fueron del país hace 15 años con unas cuantiosas deudas irreconocibles. Te pongo el caso de American Airlines. Tú se recuerdas que anteriormente tú comprabas tus boletos, los comprabas con tu tarjeta a dólar preferencial. Y bueno, todas las líneas, no solamente American, todas las que estaban obligadas a despacharte los boletos y el Estado tenía que pagarte. El Estado nunca pagó eso. América, bueno, me imagino que ahora lo irán a cobrar. Me Me imagino. imagino que lo irán a cobrar. Eso es lo que está advirtiendo esta gente de Chevron y de Exxon, porque ya, no solamente las petroleras, muchas empresas, muchísimas empresas. Fíjate, esa empresa agroisleña la expropiaron y nunca le pagaron. Sí, por Eh, eso el tema financiero, cómo lo está manejando Venezuela y cómo los ha embaucado a todos, es precisamente con el bendito control de cambio. ahora fíjate que si le metieron una cabra, yo no creo, yo lo que creo es que iban tan rápido, que eso tiene que ser un instrumento, yo no, te confieso que no lo he leído, y si lo leo no lo entiendo, yo no soy experto petrolero. Pero iban tan rápido que, bueno, tratando de llegar primera, rápidamente. Si nos metieron una cabrota con la ley de amnistía. Pero no pasa nada, no pasa nada, porque a final de cuentas le hacen una Imagínate, enmienda y se acabó. si se lo hicieron a todos los venezolanos con la ley de amnistía, no se lo van a Bueno, hacer a los gringos ellos. bueno, pero fíjate, pero la ley de amnistía tiene solamente los dolientes en Venezuela y los venezolanos. A los americanos eso ni les va ni les viene. A los americanos les interesa la ley de minería y la ley de hidrocarburos y otras que vendrán. No te extrañes que vengan unas leyes también impositivas. Pero esto Y explica mucho por qué la ley de mina no ha ido tan rápido como fue la ley de hidrocarburos. claro, pero es que la culpa no es de los, estoy buscando la palabra, Tutelados. de los tutelados. La culpa no es de los tutelados, la culpa es la celeridad que quisieron darle a esto. Todo esto viene, Hernán, ese reconocimiento a Delcy viene para darle un blindaje de orden legal, para que el gobierno no pueda hacer negocio, el gobierno americano, con un gobierno que no reconoce. Eso es absolutamente absurdo. Entonces, bueno, la única carta que tienes a la mano es esta señora y la utilizas. ¿Qué le preocupa a los venezolanos? Y a los extranjeros también, algunos extranjeros. Bueno, que hasta cuándo va a ser esto, porque no hay viso. Ahora, yo insisto, esta gente no se está comiendo la luz, esta gente está manejando la derecha y la izquierda. Ellos están pidiendo también, bueno, déjanos ser como somos. No nos vamos a transformar de la noche a la mañana en el partido de Milei. Déjanos ser como somos para darle un poquito de credibilidad a esto. Es que en política ocurre, Hernán. En política, yo cuando era reportero, las pocas veces que yo fui reportero, sí me tocó reportero y además yo trabajaba adentro, tú veías esos debates encendidos, claro, yo era un tipo
un muchacho de 24, 25 años. Tú veías esos debates encendidos, ojo, no a este nivel tan degradante como el que está ahorita. O sea, unos debates encendidos, pero no a este nivel que estos tipos tiran teléfonos y, no, Bueno, y pero degradante es que esto, van mira. mal vestidos. Pero ve, para concluir la idea. Y después lo veía echándose palo en el alazán y en el tejar. Pero parte de la actuación política de los diputados en Venezuela Así. y de todos en Venezuela. Fíjate, la brecha es insalvable, la brecha económica. Una familia requiere $645 mensuales para comer, pero el salario mínimo cubre apenas el 0,05% de la canasta alimentaria. Bueno, la gente tiene que hacer maroma y la gente tiene que rebuscarse. Por eso es que tú ves maestros, los que tienen carro de choferes, ¿verdad? Por eso es que tú ves maestros vendiendo empanadas, por eso es que tú ves profesores dedicados a mecánicos en la cuadra de su casa. Por eso es que tú ves, eso es un deterioro, no solamente de la condición humana, sino también de los métodos de economía y de formación del ser humano. No es posible que tú estudias una carrera en el Pedagógico de Caracas y terminas vendiendo empanadas en la Plaza Morelo, esperando que haya una marcha para ver qué vende. Bueno, Ujú. en esa marcha la oposición no venderá nada, porque ahora todo el mundo se lleva su botellita de agua. Sí, Oscar Mesa sentenció que el salario mínimo actual es la práctica inexistente. Es inexistente en la práctica frente al costo de la vida. Julie Cossack aclaró que las interacciones con Venezuela son solo de nivel técnico para recopilar datos y no un restablecimiento de relaciones formales. Oscar Mesa, recordemos que es del Sendas, y Julie Cossack es portavoz del Fondo Monetario Internacional. Dice que no han restablecido las relaciones, que ahorita están No, asesorando a nivel técnico. esa fuente, Hernán, a pesar de que no debo de reconocer que ese organismo multilateral es importante, oye, pero yo le tengo cierto temor cuando hay estos procesos de cambio de régimen, ¿no? Porque es que son tan duras esas recetas neoliberales que las termina Ujú. pagando el pueblo. Y te voy a poner el ejemplo más fresco, el de Macri en Argentina. El de Bueno, Macri en Argentina. Eso propició que regresara el kirchnerismo al poder. claro. Bueno, entonces con esto Ya, tenemos también otra ya, información, ya va, del Irán y Hamas usaron a Venezuela como un trampolín para entrar a Estados Unidos con pasaportes venezolanos. Eric Rojo, que es un coronel retirado. Em, ¿Eso te suena a por qué ICE está en los aeropuertos? bueno, yo estaba viendo esa noticia ahora. La información que yo tengo de que ahí se está en los aeropuertos porque tienen una huelga de trabajadores y no han podido aumentarles el sueldo. Al parecer, el gobierno tiene un problema allí con la aprobación del Esa fue la presupuesto. excusa que usaron con, sí, con el TSA. Y entonces Trump dijo, bueno, voy a enviar el ICE a los aeropuertos. Pero estaba leyendo también y estaba viendo que esta gente del ICE no tiene la preparación que tiene un agente de seguridad y de esos agentes de inmigración, que son personas que se preparan bien. Bueno, tú tienes uno muy cerca. En seguridad, informe de la DEA vinculada a la gestión anterior con el tráfico de uranio para el programa nuclear de Teherán y 15 ONGs venezolanas alertan que la nueva ley de minería profundizará el ecocidio en la Amazonia al eliminar la obligatoriedad de estudios de impacto ambiental. ¿Y en qué ONG es eso? Son 15. Ya te digo cuáles son. Bueno, yo creo que hay que ponerles atención. Yo creo que hay que ponerles atención. Porque Estados Unidos precisamente no se ha caracterizado por su conducta ecológica precisamente. ¿Mm? Provea es una de ellas. Bueno, 15 ONGs venezolanas ahí me está alertan. dando pierna para hablar de lo que yo hablaba antier en este proceso.
que es más fácil poner en el Parlamento unos diputados combativos, porque se supone que cuando se estructura un Parlamento, bueno, habrán algunos especializados en deporte, otros especializados en economía, otros especializados en ecología, otros, un Parlamento plural, como tiene que ser, un Parlamento que discuta leyes, ¿verdad? Y que llegue a un acuerdo, porque el Parlamento es el foro del debate político de los países. Este Parlamento que está ahorita es un remedio de Parlamento. Este es un departamento, este es un Parlamento muy similar al que existió en el 2015, cuando todos los diputados eran del gobierno, que gracias a esa medida de abstenerse en ese proceso electoral. Entonces, aquí todo corre expedito y todo corre rápido. Con un parlamento que se dedique al debate, al estudio, ese tipo de cosas no va a pasar. Por eso es que Estados Unidos ha preferido esta opción en aras del practicismo, ¿verdad? Aquí tengo todo práctico a la mano, en aras del pragmatismo, mejor expresado así. Bueno, ese es el menú informativo de hoy. Lolita está brava porque ayer no la pusimos. Terminó justo cuando terminamos el programa, terminó de analizar. Bueno, Ya la tenemos ahí al pelo cuando pero quieran. ya perdió vigencia lo de ayer, o este es nuevo. No, este es nuevo. Este nuevo, mira. Este es el de hoy. Bueno, ese tema de el diosdadismo, porque la gente le inquieta mucho el tema del diosdadismo, pero también está haciendo su tarea, porque ayer hizo su tarea con lo de la marcha. Sí. Ah, bueno, otra información que se me había olvidado. Entramos al Salón de la Fama de Cooperstown por ganar por ganar el juego ante Estados Unidos, por ser los líderes de la pelota mundial. Venezuela va a entregar una serie de accesorios que fueron usados en el juego y van a estar ahí en el Salón de la Fama. ¿Qué les parece? Pero no el país, o sea, eh, Venezuela, el equipo de Venezuela, pues, bueno, pero eso es un reconocimiento simbólico, en ¿no? Cooperstown. Porque te digo, nosotros tenemos solamente un miembro en Cooperstown. Nosotros hemos sido injustamente tratados en estos salones de la fama, ¿verdad? Y ahí tenemos que decir que ha habido exclusión. Bienvenidos a su... ¿Y quién es ese? Me Serás tú parece a mismo. mí. Ah, bueno. Nosotros hemos sido Ya, injustamente tratados, te estoy buscando la Hernán, información. porque Venezuela, por no ponernos extremadamente nacionalistas, está al nivel de la República Dominicana en este momento. Obviemos lo del Clásico Mundial. Y nosotros solamente tenemos un miembro en el Salón de la Fama, que es Luis Aparicio. Bueno, ahora tenemos a un equipo completo en el Salón de la Fama. Bueno, pero no sé, Vamos a leer la nota. no me hace tilín, de verdad no me hace Venezuela tilín. llega al Salón de la Fama de Cooperstown tras ganar el Clásico Mundial. Los zapatos de Daniel Palencia, la armadura de Salvador Pérez, la gorra de Omar López y el guante de Eugenio Suárez, entre otros, serán parte del Templo de los Inmortales en Nueva York para conmemorar el primer triunfo del país en el certamen. El Bueno, está bien. histórico, el histórico título de Me parece muy Venezuela bien, eso me parece muy bien. será Y me parece inmortalizado. mejor todavía que haya clasificado a los Juegos Olímpicos. Mira, otra cosa que quería aclarar, ¿verdad? Con el tema de la Copa, porque es que cometemos el error de hablar y cuando nos equivocamos no lo asumimos. Yo de eso conozco porque, como dije en uno de estos programas, yo fui reportero yo inicié mi carrera como reportero deportivo. Entonces había un cuestionamiento allí porque le mandaron la copa a Delcy Rodríguez. Voy a hablar claro. Este título y la inscripción de ese equipo pertenece a la Federación Venezolana de Béisbol. La federación no es que ni siquiera lo inscribió la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, sino Federación Venezolana de Béisbol, que tiene que ajustarse a los estatutos de la ley del deporte en Venezuela. Entonces, por eso es que Delcy Rodríguez
le llevan la, la copa. Ah, bueno, pero los jugadores no fueron, eso es más que suficiente. Pero no fue porque si no empiezan a decir, no, que Omar López, que le mandó, porque la gente a veces opina desde el marco de la ignorancia. La palabra ignorancia suena fea, ¿no? Y yo por eso a veces la cambio por desinformación, pero finalmente es ignorancia. Sí. Bueno, Venezuela, un panorama complejo. Vamos a ver si hoy viene Lolita o Lolito. Bienvenidos entonces al Mira, análisis. tenemos más de 7.000 seguidores, por cierto. Mira, yo creo que vamos Siete a... mil setecientos ochenta seguidores. Sí, señor, ya vamos a llegar a 8.000 entre hoy y mañana. Venezuela, un panorama complejo. Venga, vamos a analizar los actores, temas y Con escenarios Lolito. clave que están marcando el futuro de Venezuela. Esta cita lo resume todo. O sea, el país se enfrenta a dos caminos que son muy, muy distintos. Para entenderlo todo, primero hay que ver cómo es el día a día dentro del país. Una cifra clave, el coste de la cesta básica. Esto define la lucha diaria por la supervivencia. La falta de divisas, claro, ahoga a las pymes, que suben los precios. Ya va, me lanzó un análisis de 2 minutos. Esto no lo habíamos visto antes. Yo creo que Lolita sigue molesta Bueno, y está a pasando lo todo mejor es un muy resumen, rápido. a lo mejor es un resumen ejecutivo. Sí, no nos dejó ni ver la primera lámina que colocó. Dice, hoy Venezuela se encuentra en una encrucijada o en una transición democrática o una estabilización controlada. Vamos a Dos ver. caminos que son muy, muy distintos. Para entenderlo todo, primero hay que ver cómo es el día a día dentro del país. Una cifra clave, el coste de la cesta Ujú. básica. Esto define la lucha diaria por la supervivencia. La falta de divisas, claro, ahoga a las pymes, que suben los precios, afectando a todos. Y para grandes inversores como Chevron, la falta de seguridad jurídica es una barrera muy importante. Y mientras, ojo, organismos como el FMI intentan poco a poco restablecer el contacto con el país. Entonces, ¿cómo afecta toda esta presión económica a la política? Pues el panorama está muy polarizado. Por un lado, el gobierno se mueve, moviliza a la gente y busca controlar su imagen pública. Pero por otro, la oposición denuncia esta cifra, casi 500 presos políticos, un tema de derechos humanos. Lo que vemos aquí son dos relatos totalmente opuestos, dos visiones del país que chocan frontalmente. Y claro, toda esta tensión interna tiene su reflejo fuera. Veamos el mapa de alianzas internacionales. Es una red de alianzas muy compleja, desde socios estratégicos como Irán hasta la tensión con EEV. Vamos a leer esto a ver qué nos trae. Dice que Irán tiene una alianza estratégica y que la DEA informó de todos los lazos militares y financieros que hay. Estados Unidos tiene un acercamiento y conflicto con Venezuela y hay conversaciones sobre la inversión energética. Con España hay vínculos controvertidos y alegaciones de negociaciones petroleras. Con Italia hay apoyo a reformas y pide la liberación de presos italianos, eso lo vimos ayer. Y con el Fondo Monetario Internacional hay un contacto técnico que busca establecer interacciones, que eso lo vimos hoy. Pero ya Lolita no nos quiere ni leer, miren, está realmente brava Lolita. La alianza con Irán es especialmente interesante. Según la DEA, empezó como un simple trueque para evadir sanciones. Y luego están las conexiones con Europa, presuntos acuerdos que añaden aún más complejidad al panorama. Con todo esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta clave. ¿Y ahora qué? ¿Qué caminos hay? Básicamente los dos futuros posibles son estos, o una transición democrática real o una estabilización controlada. Así que, con esta crisis, la división política y las alianzas, queda una pregunta abierta para el debate. Mira, sí, Bueno, no, yo creo que quiere renunciar Lolita. bueno, Se entonces ofendió. Se ofendió de que ayer no la pusimos. contrataremos a Pepito, pues. Bueno, pero ¿sabes qué podemos hacer? Ver el de ayer. Ah, no me vas a hacer esto, Lolita. No me vas a matar hoy con 1 minuto. Vamos a ver qué análisis hiciste ayer antes de ponerte brava. Qué cómico. La inteligencia artificial haciendo de la... Mira, ahora no me quiere cargar. Mira, nos está escuchando. Skynet. ¿Tienes algo? 23. Aquí está. Mira, por cierto, estoy tratando de abrir la página de la Asamblea Nacional y no me abre. Está caída la página. Cosa Ese es el de rara. ayer. Desde ayer, Venezuela en la encrucijada. Vamos a ver. Ah, mira, aquí sí se extendió como siempre. Vamos a ver. Vamos a situarnos en un futuro muy, muy cercano.
Marzo del año 2026. Venezuela está literalmente en una encrucijada, un punto de inflexión donde todo, absolutamente todo, podría cambiar. Hoy vamos a analizar juntos los caminos que podría tomar el país, desde un renacer democrático hasta una crisis que no termina de irse, y todo a raíz de un único evento que lo cambió todo. A ver, es que cualquier análisis sobre el futuro de Venezuela tiene que empezar sí o sí por aquí. El 3 Sí, de enero de esta sí es Lolita, 2026, la captura de Nicolás Maduro no fue solo una noticia que dio la vuelta al Sí, mundo. claro. Fue como si No lo alguien diera un identifica. botón de reinicio del tablero político. De repente se abrió un periodo de una incertidumbre brutal y para algunos de una oportunidad única. Bueno, ¿y cómo vamos a desgranar todo esto? Pues mirad, primero vamos a ver ese punto de inflexión, el momento exacto en que todo salta por los aires. Luego nos meteremos de lleno en el entorno actual, que ya os digo que es de todo menos sencillo. A partir de ahí exploraremos esos tres futuros posibles: el bueno, el malo y el incierto. Y para terminar veremos cuáles son las claves, los factores que van a decidir el futuro de Venezuela. Venga, pues vamos al lío. La captura de Maduro no fue solo la caída de un presidente, ¿eh? Fue un auténtico terremoto político que dejó un vacío de poder gigantesco. Es que de la noche a la mañana, todas las facciones, tanto dentro como fuera del país, tuvieron que empezar a mover ficha y a recalcular sus estrategias para, bueno, para sobrevivir y para hacerse con el control. Y claro, las réplicas de ese seísmo no se hicieron esperar. A nivel internacional, Estados Unidos movió ficha rápido, alivió algunas sanciones y empezó a animar a la inversión. Mientras tanto, dentro de Venezuela, las piezas clave del viejo régimen empezaron a caer o a moverse. El ministro de Defensa, Padrino López, una figura de muchísimo peso y muy cercana a Rusia, se fue. Se aprobó una ley de amnistía y al mismo tiempo, figuras de la oposición como María Corina Machado, de repente ganaban un protagonismo enorme en la escena mundial. Todo esto nos lleva a la situación de hoy, a marzo de 2026, y el panorama es, bueno, un campo de minas lleno de contradicciones. Por un lado, ves señales que te hacen pensar que la cosa mejora, que hay cierta apertura. Pero por otro, los problemas de fondo, los que llevan años y años enquistados en el país, siguen ahí, más presentes que nunca. Es una tensión constante, como si cada paso adelante se encontrara con un muro. Y esta tabla es la foto perfecta de esa contradicción. Fijaos, a la izquierda tienes cosas que suenan muy bien: más de 8.000 personas liberadas, cambios en la cúpula militar, Estados Unidos animando a invertir. Pero la otra cara de la moneda, la realidad del día a día, es otra historia. Cortes de luz por todo el país, gente en la calle pidiendo salarios dignos, dudas serias sobre la ley de amnistía. Es un tira y afloja constante que define la Venezuela de hoy, donde incluso dentro del chavismo, la corriente política que ha gobernado el país estas últimas décadas, hay reajustes de poder. Vamos a... Jairo, la audiencia va a ser a las 11 de la mañana, hora local de Nueva York, ante el juez Alvin Hellerstein en Nueva Mm, York. 11 de y, la mañana es 10 de la mañana para mí, 11 de la mañana para Miami y para Venezuela incluso. Así que el y- programa sale justo después, justo a la hora que sale el programa. Así que eh, estaremos viendo qué avances nos dan, aunque eso siempre es pero ven bastante acá, incierto. justo o una hora. No, justo a la hora que nosotros estamos saliendo. Bueno, No, una no. hora antes de la que nosotros estamos saliendo. Por eso te digo, una hora antes. Sí, a lo mejor tenemos información para ese día. Sigamos escuchando a Sí, Lolita. claro que vamos a tener información y vamos a tener Porque es de las que imágenes. impactan. En solo el primer mes, desde que se aprobó la ley de amnistía, más de 8.000 personas salieron de la cárcel. Este número no es solo una estadística, ¿eh? Es un cambio real, tangible, para miles y miles de familias venezolanas. Pero, y aquí viene el matiz importante, la visión desde fuera es mucho más prudente. Organizaciones como Amnistía Internacional ya están avisando: ojo, que esta ley, aunque ha liberado a mucha gente, podría estar diseñada para favorecer al propio Estado. Esto pone en duda si es del todo imparcial y qué pasará con ella a largo plazo. Y mientras en las altas esferas se debate sobre política, en la calle la vida sigue. Y la infraestructura del país pues sigue dando señales de colapso. La noticia de que se impone un racionamiento eléctrico de 45 días, anunciada por Delcy Rodríguez, es un golpe de realidad brutal, un recordatorio de que los problemas de fondo siguen ahí, sin solución, y afectan a todo el mundo. Vale, con este telón de fondo tan complicado, ¿qué podría pasar? Vamos a explorar el primer escenario, el más... Fíjate que te tengo una información que el total de presos en Venezuela comunes es aproximadamente de 30.000. Estamos hablando de que fueron 11.000 los presos procesados. Mira, increíble. O sea, los jueces han tenido trabajo.
Bueno, no, ¿qué trabajo? Los Oye, fiscales han tenido trabajo porque los jueces no, tampoco, Hernán, eso es a dedo. no Hernán, han hecho hay nada. la gran mayoría de gente no tiene ni juicio, ni los presentan, y entonces inventaron lo de las audiencias digitales por internet, No, hay y gente que está presa por haber vendido agua en una marcha de María Corina. imagínate tú. Ah, bueno, por cierto, a propósito de eso, creo que lo dije ayer, que no lo dije, que un negocio en Barinas, creo que fue, que recibió a Frei Superlano, Ujú. lo cerró el CENIAC a la usanza de como estaba ocurriendo antes en la campaña presidencial previa a la Ayer, elección. o sea, esto es reciente, No ahora, eso fue de hace 4 días. de la dictadura que todavía queda. Bueno, la dictadura que todavía queda, no, la dictadura que queda, que A está, vista de todos. mejor Un dicho. auténtico renacimiento democrático. Un futuro donde las fuerzas del cambio, pues, ganan la partida y consiguen poner al país en la senda de la recuperación. Vamos a ver si ¿Y eso qué hace ocurre. falta para que esto pase? Pues varias cosas, y no son fáciles. Primero, que la confianza internacional se traduzca en dinero, en inversiones de verdad que levanten la industria petrolera, que al final es el motor del país. Y a la vez, por dentro, las instituciones democráticas tienen que fortalecerse, quitándole poder poco a poco a las viejas estructuras que, lógicamente, se resisten a desaparecer. Mirad, esta frase de María Corina Machado, que es Premio Nobel de la Paz, la dijo al ser invitada a un foro de energía súper importante en Houston, y creo que resume a la perfección el espíritu de este escenario. Es la visión de una Venezuela que se abre al mundo, lista para usar sus enormes recursos para el bien de su gente. Pero claro, ¿y si ese primer impulso de cambio se queda en nada? Vamos a ponernos ahora en la otra cara de la moneda. Un escenario de crisis persistente, donde los problemas de siempre y las viejas dinámicas políticas acaban por ahogar cualquier esperanza. ¿Cómo se llegaría a este punto? Pues es una especie de efecto dominó. Si la crisis de la luz no se arregla, sino que va a peor, el descontento en la calle, que ya lo estamos viendo con las marchas por los salarios, podría explotar. Y claro, ese ambiente de inestabilidad espanta a los inversores y a la vez es el caldo de cultivo perfecto para que los sectores más duros del chavismo se reorganicen y recuperen el poder. Y es que aquí está el meollo de la cuestión, ¿no? La desconexión total entre lo que pasa en los despachos y la vida de la gente. Mientras las élites se pelean por el control, la gente de a pie se enfrenta a problemas tan básicos como no tener luz o que el sueldo no te llegue a fin de mes. Y esa brecha, esa distancia, es el terreno perfecto para que una crisis se haga eterna. Pero bueno, hay un tercer camino, uno que quizás es el más lioso, pero también podría ser el más realista. Un futuro de indefinición, una especie de limbo donde ninguna fuerza, ni la del cambio ni la de la resistencia, consigue imponerse del todo. En este escenario, Venezuela es como si se quedara atrapada en un punto muerto. No llega a colapsar del todo, pero tampoco termina de arrancar. La Terrible. economía se recupera, sí, pero muy lentamente, de forma muy desigual, beneficiando solo a unos pocos. Y mientras el día a día político es una lucha de poder interna constante, sería una estabilidad muy, muy frágil, siempre con el peligro de volver a caer en una crisis. Y para entender por qué podría pasar esto, esta cita del analista Iván Simonovic es reveladora. Lo que viene a decir es que las Pasó estructuras con doble blanco. del propio chavismo están mucho más rotas de lo que pensamos, que figuras que antes parecían intocables, como Diosdado Cabello, podrían haber perdido mucho poder. Y son precisamente estas peleas internas las que podrían dejar al país en un estado de parálisis y de incertidumbre total. Bueno, pero Entonces, fíjate que ese ¿cuál doble es blanco la te posible apoya tu parálisis? tesis. Mira lo que dice. Dice, si Cabello tuviese en el poder, si tuviese el poder que dice, no estaría en el Ministerio del Bueno, Interior, pero es que eso sino en la no vicepresidencia. es que eso no desdice de lo que pasa, Hernán, es que es la acumulación de estridencias. Por eso paso con doble blanco. La acumulación de estridencias, ¿no? Ese es el tema. Que la gente opina más de lo que debe opinar. Entonces, y no es que todo el mundo tiene derecho a opinar y a decir lo que quiera, eso está muy bien, y yo eso lo respaldo y lo defiendo. El tema es cuando navegamos aguas profundas y hablamos por hablar, y es todo lo que se dice afecta. Por eso ese cuestionamiento que yo tenía con el otro señor, con el tema del tren de Aragua. Bueno, fíjate lo que creó una marca. ¿Tú has visto alguna vez, desde que empezó este proceso de Trump, que se haya desactivado oficialmente el tren de Aragua y hayan puesto a los 10 tipos pues, allí
con un papel y una cuestión. Bueno, de eso te tengo un cuento. Yo andaba con mi camisa vino tinto y se me acercó un gringo y me dijo, oh, Tren de Aragua, señalando el logo de la No, vino tinto. marca, porque estos señores, este señor, el anterior, no el policía, el anterior, bueno, no llegó y dijo en un programa de televisión que había 20.000 miembros del Tren de Aragua. Es decir, ¿tú sabes dónde surgió el Tren de Aragua, Hernán? En Tejería. ¿Cuántos habitantes tiene Tejería? Ojo, no te quiero decir que no es una banda criminal, sí. Llegó un momento que por Tejería, para ir a Maracay, yo que vivía en Los Teques, tenía que irme para la autopista regional del centro, porque por ahí no se podía pasar. Hasta el alcalde estaba involucrado en eso. ¿Ok? Pero, o sea, el Tren de Aragua no era Sendero Luminoso ni era Easy. Es decir, se creó esa marca y fíjate el daño que, bueno, es que No, no pero solamente sí, a mí aquí en Estados Unidos han hecho daño, aquí han tomado claro, urbanizaciones completas claro, pero yo con no puedo decir, armas. no, está bien, pero ven acá, Hernán, pero no todo es necesario, porque eso no es una organización establecida como en su momento fue la ETA, que es que lo llevaron a ese extremo. Yo no estoy diciendo que no existe, sí, y se metieron en el Y sur y se están metieron, metidos en México, están metidos en los carteles, están pero metidos en ¿cuántos son, Chile. Hernán? Pero Bueno, ¿cuántos no sé, son? a lo mejor el Pero número no es 20.000, Jairo, pero o es que la gente son se va alistando en bastantes. el camino. Pero ¿cuántos son? Porque yo no he visto que el Tren de Aragua se haya desactivado en Venezuela. Se supone que todos fueron deportados y no he visto. Es más, en Venezuela, creo, no vivo en Venezuela, creo que no se habla ya del Tren de Aragua, creo. No, pero en Venezuela siguen habiendo secuestros. Bueno, En por supuesto, Venezuela pero es que hay otras bandas, Hernán. siguen extorsionando gente. Mira, Hernán, ahí había antes del Tren de Aragua había una cosa llamada el Tren del Llano. Puro trenes. En Charallave había una banda llamada Los Orejones. En Portuguesa, cuando empezó este tema del grupo Exterminio, había otra banda, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo una vez también, a mí me pasó, yo una vez iba en un taxi en Bogotá y venía una señorita hablando con un teléfono y el taxista, sin saber quién era uno, me dice, mire, está esa señorita con ese teléfono esperando que venga alguien del Tren de Aragua y se lo arranque. Es decir, lo pusiste en la boca de la gente. A eso es que yo me refiero. Eso finalmente terminó haciendo daño porque Venezuela no es el Tren de Aragua. A eso es que me refiero. Entonces yo no puedo agarrar un tema para montarme en una ola y convertirme en trending topic haciéndole daño terrible a mi país, al gentilicio de mi país, porque nosotros no estamos identificados como maleantes a nivel internacional. Ahora, si los mismos venezolanos nos ponemos en eso, ¿verdad? Si los mismos venezolanos alimentamos eso, bueno, pues perfecto. Entonces, por eso es que paso con doble banco frente a esas circunstancias que me parecen declaraciones irresponsables, yo siempre voy a estar en contra. Yo siempre voy a estar en contra de eso. Sigamos Sigamos. entonces. Entonces, con estos tres futuros posibles sobre la mesa, la pregunta es, ¿en qué nos tenemos que fijar? Vamos a resumir los factores que de verdad van a inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro para Venezuela. Venga, estos son los 5 puntos clave a los que hay que prestarles muchísima atención. Primero, la pasta. ¿Llega o no llega la inversión extranjera? ¿Se recupera la producción Basta, dijo. La Segundo, pasta, sí. la crisis energética. Lo que acabo de decir yo ahorita, ¿no? Los apagones de una vez por La todas. pasta. Y por último, el pulso político y social. ¿Quién gana las peleas de poder internas? ¿Qué pasa con el cabreo en la calle? Y, muy importante, ¿la comunidad internacional sigue encima del tema o se olvida? Qué malandrosa, Juntos vamos a ser el Lolita. termómetro del futuro de Venezuela. Y así llegamos al final de este análisis, con la pregunta del millón flotando en el aire. ¿Qué fuerzas van a ganar la partida? ¿Las que apuestan por la apertura económica y la reforma democrática? ¿O se impondrán las crisis de siempre y la inercia de un sistema que se niega a morir? El futuro de Venezuela se está jugando ahora mismo. Y el resultado, a día de hoy, es una incógnita total. Chan, chan, Bien, chan. Hernán, como estamos terminando ya, estamos en la etapa de conclusiones. Bueno, pues tengo que decir, la página de la AN está caída en la Asamblea Nacional. No sé si tener suspicacia con eso, no lo sé, no lo sé. Lo otro es lo siguiente, Hernán, más allá del morbo,
más allá del morbo que signifique la comparecencia de Nicolás Maduro ante la Corte de Nueva York, hay que estar muy pendiente qué va a ocurrir allí, porque de ahí dependen varias cosas. Yo quería compartir contigo varias Por cositas favor, por favor, que compártanlo. que no hemos hablado, pero Ujú. déjame ver si las encuentro. ¿Te acuerdas de ¿Viste lo de los perros de Chacao? Ah, sí. Bueno, hoy salió esta Bueno, foto. pero es que vi un tuit donde dice, aquí está el policía cuidando al perro. Pero ahora mira lo que le pasó. No lo cuidaron muy bien. No lo cuidaron muy bien. Esa es la guasa del venezolano. ¿Qué No, pero perro va yo a vi un salir de tuit, ahí? ¿Qué yo raza vi de un tuit, perro va a salir de ahí? yo vi un tuit a un policía cuidando al perro que va a cuidar a los ciudadanos. No sé. Sí, mira, tengo las declaraciones de Tulio Álvarez. Que acabo de mencionar, del 3 de abril al 3 de julio. Uno de los constitucionalistas que De quedan. acuerdo a estos parámetros, deberían darse unas elecciones este mismo. Están hablando sobre el proceso constitucional que Está muy hay bien, eso es lo que hay que tras. hacer. Eso es lo que hay que Exacto. hacer, activar la vocería. Ahí Eso está. está muy bien, cada quien que haga su tarea. Déjalo, Ujú. déjalo, déjalo. Pero existe la sala constitucional en su criterio híbrido, totalmente desapartado del orden jurídico, en considerar que lo que pasó no es ni falta absoluta ni falta temporal, sino un invento particular muy a lo criollo de esa sala. Entonces es evidente que la jugada política que está detrás de todo esto es que no se hagan elecciones este año, sino que transcurran un lapso suficiente para que el estado de cosa actual se consolide. De manera que en este momento histórico nadie puede dar una respuesta a tu pregunta, querida Beatriz, sino que hay que decirlo con sinceridad al pueblo de Venezuela. Aquí hay un proceso absolutamente irregular que se va a definir en los próximos 3 meses. Cuando el 4 de julio Ahí está mi nosotros fecha. verifiquemos lo que está sucediendo, ahí vamos a estar claro que no va a haber elecciones este año y que ese proceso se va a prolongar al menos durante 2 Ujú. Estamos empatados, ¿no? Tu fecha y mi tesis. Estamos empatados. Pero fíjate que lo que dice Pero me Tulio, parece bien, Hernán, eso es lo que hay que hacer. Que cada vocería importante se active. Tú no puedes dejar que el pero es que en la gobierno corra Constitución solo. solo hay dos caminos en la Constitución. Pero, La bueno, entonces falta hay que darle temporal o la presión. falta absoluta. Hay que meter presión, hermano. Y ellos se quieren inventar un tercer Por, camino. por eso yo te estaba diciendo que es muy importante, más allá del morbo de ver a Nicolás esposado y a Silvia con la cara, con la cara cabizbaja, más allá de eso, hay que estar pendiente qué va a ocurrir mañana allí, porque con toda seguridad, a lo mejor la audiencia se difiere por tiempo, por lo que tú quieras, y el señor Maduro sigue bajo la No, condición. ya la hubiesen diferido. Ya la No, hubiesen no, no, diferido. no, no, espérate, la difieren porque se agotó el tiempo. Creo que eso Sí. tiene otro nombre. Que bueno, se agotó el tiempo y el juez decide prolongarla para otro día. ¿Por qué? Porque mientras el señor sigue en ejercicio, la interina sigue en ejercicio. Escuchemos a Villegas. medios para, digamos, Está hablando de Benevisión. ocupante uso de algunos medios para, digamos, tratar de, digamos, crear un clima, ¿no? De exacerbación de malestares. Que llamaban calentar la calle. Correcto. Creo que todavía la tentación del 11 de abril sigue gravitando en algunas mentes que tienen incidencia, en algunos medios. Por favor, no se me malinterprete porque no es el sentimiento general. Es más, lo voy a decir. Venevisión. El canal donde me acaban de entrevistar, sí, extraordinariamente tratado, de verdad, le agradezco mucho a Margarita Lopeza, pero he visto unos reportes sobre una cosa que tiene que ver con la electricidad, La que pusimos con nosotros ayer. se mostraron unos espacios del canal
en tinieblas. En tinieblas y tal. Entonces yo digo, bueno, pero ¿qué es eso? Es un canal generalista. ¿Cuándo sucede eso? ¿En qué parte del mundo que un canal entonces hace de eso una noticia que ocupe un espacio tan costoso en su programación? Ujú. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que quieren Quieren seguir construir con esa manipulando. decisión allí? Yo vine a conocer hace poco al presidente de Venevisión, Andrés Bala. Me pareció una persona muy educada, pero me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esa línea que es verdaderamente intrascendente, que en medio de un medio, el funcionamiento de un medio se presenta una contingencia determinada? Entonces, ¿por qué hacer Lo que eso? pasa, Hernán, lo que pasa es que no están acostumbrados a desenvolverse. Y yo lamento mucho por Ernesto. Yo lamento mucho, yo conozco a Ernesto. No están acostumbrados, se acostumbraron a hacer lo que les daba la gana. No están acostumbrados a la crítica. La crítica que ellos mismos ejercían en su momento de reporteros. ¿Ven? No están acostumbrados. Entonces ahora tienen la piel súper sensible. Por lo menos ese despropósito de esta señorita Indira Urbaneja, diciendo que los medios digitales tienen que registrarse. Bueno, eso no es otra cosa que cercenar. Eso es una afrenta contra la libertad de expresión. Sí. Sí sabemos, Hernán, que hay medios de comunicación irresponsables, pero ¿cómo tú vas a pretender censurar también el libre albedrío de la gente de esa manera? Entonces, ¿qué función tiene haber llegado a la era de la digitalización? Yo me quejo de lo irregular y lo absurdo que se han convertido las redes sociales, pero entonces también lo voy a regular. O sea, yo voy a abrir mi cuenta de Twitter y tengo que mandar una carta para que sepan dónde vivo yo. Todo. Pero ahí tiene que articularse otro brazo, el brazo del colegio de periodistas, de mi querido colegio de periodistas, el brazo que ya lo hizo el secretario general del Sindicato Nacional de la Prensa, pero más allá de eso también la empresa privada. Tengo entendido que mi directo amigo Germán Febres era presidente o director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Prensa Digital. Yo no sé si tú llegaste No, a conocer de eso. no, se lo crearon Ahora, después. yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a inscribir entornointeligente.com en Conatel? Si hay que hacerlo, se hace. Ajá, y entonces te bloquean el IP y Exacto. No, es que lo bloquean sin eso también. Lo bloquean de las mil maneras. entonces eso es censura o qué es, o decencia, porque dice, no, es que bueno, que empiezan a disparar. Por eso te digo, No, es tú censura. quieres, tú quieres un Esto es censura. ejercicio, tú quieres un ejercicio más arbitrario, Hernán Porras Molina, que el canal del Estado, entiéndase bien, es el canal del De Estado, todos los no el venezolanos. canal del gobierno, ni Bueno, el este es el canal canal de del un PSUV. partido político. En ese caso, España tiene un maravilloso ejemplo en la televisión española. Sí, veamos estas declaraciones que es parte de lo que hablaba Tulio Álvarez, que fue en la Universidad Central se hizo este encuentro. Buenos días, saludos. El contacto lo hacemos desde la Universidad Central de Venezuela. Esto con motivo de un pronunciamiento que hicieron hace minutos profesores de la Cátedra de Derecho Constitucional de esta Casa de Estudios, quienes se refirieron a la falta de Nicolás Maduro desde el pasado 3 de enero y lo que supone la interpretación que resolvió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien dictaminó medidas cautelares dejando un vacío constitucional y legal en la Carta Magna sobre la falta temporal o la falta absoluta del presidente de la República. Veamos a continuación parte de las reacciones. La situación hay que analizarla desde los hechos más que desde el derecho. Desde los hechos, el acontecimiento del 3 de enero se puede valorar como un abandono del cargo, porque el abandono del cargo puede ser voluntario o involuntario.
En la Constitución, en el artículo 233, están establecidos expresamente listados los casos de falta absoluta. Cuando una falta no es absoluta, necesariamente es una falta temporal. De manera que si este caso no se valora como un abandono del cargo, caso en el cual habría que proceder a la subrogación presidencial y se considera que hay una falta temporal, entonces los tiempos serían 90 días, 3 meses, que vencen el 3 de abril, con la posibilidad de una prórroga adicional de 3 meses, que vencería el 3 de julio. En ese momento histórico, en el lapso del 3 de abril al lapso del 3 de julio, podría declararse que hay una falta absoluta por disposición de la Asamblea Nacional. Pareciera que se está tramitando la situación desde el punto de vista constitucional como si fuera una falta temporal. Sin embargo, el mismo 3 de enero, la Sala Constitucional dictó una sentencia con unas medidas, entre comillas, preventivas, cautelares, mediante la cual dijo que no se trata ni de una falta absoluta, ni se trata de una falta temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que para variar, la Sala Constitucional ha tergiversado la Constitución en lugar de ser su Mira, Hernán, esa es una voz autorizada. Sí, Ese es un constitucionalista. profesor de la universidad. Me gustaría oír a Apix también, que ya creo que adelantó algo. Me gustaría oír al doctor Artiaga Sánchez. No me gustaría oír a Escarrá. Germán Escarrá. Sí, bueno, porque es que el tema no es descalificarlo. Yo incluso tuve varias ocasiones unas mesas de trabajo con Escarrá, cuando él era de oposición. Mira, le negaron a Tarazona su libertad plena. Regreso con algo más fuerte, la convicción. Hoy no estoy aquí para pedir privilegios. Estoy aquí para exhibir algo mucho más grande. Las víctimas de Venezuela no quieren venganza. Las víctimas quieren verdad, quieren justicia, quieren restitución de sus derechos, reparación y la no repetición. Pero también esto es un error político, porque Venezuela no podrá avanzar hacia la reconciliación si aún se criminaliza a quienes defienden los derechos humanos. Yo le hablo hoy también a los 8 millones de venezolanos que están esparcidos por el mundo. Esos que están fuera del país, pero su mente está aquí. Sé lo que significa perderlo todo. Sé lo que significa la separación. Lo viví por largo tiempo en el helicoide. Sé lo que significa que te quiten el derecho a vivir en tu propio país. Pero quiero decirles algo desde la convicción más profunda. Yo no salí de prisión para rendirme. Salí de prisión a trabajar por la retadora tarea de la reconciliación nacional, lo cual demanda un gran acuerdo nacional. Ya Diosdado debe estar al tanto de esta Sí, pues información. yo en verdad voy a averiguar, porque tengo cómo hacerlo. Voy a averiguar. Me lo dijeron en Bogotá y no recuerdo, porque en el momento que me dijeron eso, Hernán, yo estaba en una situación de mucha confusión personal. Pero la fuente que me lo dijo es confiable absolutamente. ¿Cuál era el motivo del ensañamiento con Tarazona? Hoy voy a precisar eso. Porque es que hay unos casos emblemáticos, ¿verdad? Que son puntuales. Hay presos individuales. Yo tengo mi preso, tú tienes tu preso, el otro tiene su preso. Sí, sigamos viendo. Creo que recibimos esta creo que es el abogado. de la negación de la amnistía, nos recrudece toda la injusticia que cometió en nuestro caso.
Recordemos que somos el caso Fundarredes, defensores de derechos humanos desde el año 2021. Son casi 5 años en este proceso, cuyo único evidencia que existe en un expediente son carnet que dice que somos defensores de derechos humanos. No hubo Espacio Público, que fue una de las que defendió mi caso en Torre Inteligente. Lo metieron preso a Carlos Correa. Bueno, pero te voy a decir otra cosa. ¿Tú te recuerdas el caso de La Voz? Claro. ¿Mm? La abogada que solicitó el amparo y el juez que otorgó el amparo siguen presos. Porque se lo aprobaron y metieron preso al juez. Sí, se lo aprobaron y Tipo a Fiuni, pues. ajá, y al juez preso y a la abogada, una muchacha de Guarena, presa todavía. No, sí. ¿Mm? Estamos en dictadura. Mira, Bueno, mientras tanto aparentemente Chile va a restablecer las relaciones consulares con Venezuela, pero solamente para procesar gente, expulsar migrantes. pero eso lo dice. Sí. Bien, de cierta manera, Estados Unidos hoy está jugando un rol muy importante en Latinoamérica y requerimos su colaboración en distintos ámbitos, en ámbitos de tecnología y también, obviamente, en gestiones políticas que nos puedan ayudar a resolver el principal problema que hoy día tenemos para hacer las expulsiones hacia Venezuela, ¿cierto? Hoy día son más del 60% de las 37.000 personas que están listas para ser expulsadas y que por situaciones diplomáticas nosotros no lo podemos hacer. Hoy día lamentablemente no tenemos una relación diplomática que permita. 37.000 venezolanos en Chile listos para ser expulsados. Pero ilegales. Bueno, debe ser que no tienen situación regular. Tienen una situación irregular que necesitan al consulado para poder mandarlos. Mira, Hernán, yo tengo grandes amigos chilenos que son como hermanos. En mi época de universitario, una gran cantidad de chilenos fueron a Venezuela huyendo de la dictadura de Augusto Pinochet. Me gradué con varios chilenos que son mis hermanos y los aprecio. Venezuela nunca puso barreras de ningún tipo, todo lo contrario, abrió las puertas frente a una situación muy irregular. Las personas que estudiaron conmigo tenían su estatus, gente de muy buen nivel. Bueno, pero España Acá, España tiene esa reciprocidad académicos, pero es que Venezuela recibió argentinos, chilenos sobre todo. Yo recuerdo de un muy conocido periodista chileno, no voy a decir el nombre, probablemente ya no esté entre nosotros, que era un tremendo periodista que trabajaba indocumentado, trabajaba y cobraba indocumentado. O sea, mucha gente y argentinos igual huyendo de la dictadura de Videla y del otro, de Galtieri. Peruanos, ¿cuántos peruanos vimos nosotros en Sabana Grande con su folclore, Hernán? Sin documentos y sin papeles. Ecuatorianos, ¿cuántos vimos? Yo creo que no están siendo recíprocos los chilenos. Yo entiendo, Hernán, yo entiendo que nos hemos convertido en un problema continental, lo entiendo, eso lo entiendo, pero también yo creo que tiene que existir un mínimo de solidaridad que pasa por lo legal. Bueno, cénsalos y ves quién te sirve y quién no te sirve, porque no puede ser solamente que me sirvan los médicos venezolanos y los ingenieros venezolanos, y no te sirvan los técnicos mecánicos ni las manicuristas venezolanas, ¿verdad? Ni te sirvan las peluqueras venezolanas ni las enfermeras venezolanas. ¿Ok? Pero entonces, los médicos sí. Pero los médicos sí. Para los médicos hubo una apertura. Yo creo que eso es más labor en este momento de Machado
que de Rodríguez. A Rodríguez no le interesa eso, Claro. pero a Machado sí. Pero 37.000 es un número grande. Es un número grande. Es un número grande, Hernán. Entonces, esos 37.000 son ilegales, indocumentados. Y dice que están listos, o sea, hay muchos más venezolanos allá, pero dice ¿Cómo que no? 37.000 ya Ahora, están mucha listos para gente que ser estaba en procesados. Chile, Hernán, mucha gente aquí en España y muchos venezolanos que estuvo en Chile y están aquí en España. Ahora, España ha sido recíproco con Venezuela. De hecho, otras nacionalidades se quedan que los venezolanos tienen ciertos privilegios. ¿Tú lo Bueno, tienes? ¿Tú lo tienes? no, ninguno, ninguno, No, porque está el venezolano en España. pero estoy agradecido, pero siento agradecimiento, pero privilegio, no, ninguno, ninguno. Bueno, el hecho de estar aquí y permitirme, pero Damos por concluido el acto, señor director. bueno, Nos vemos perfecto. mañana A al la misma mediodía. hora. Bueno, mira, mañana faltará menos. entonces, cuando nosotros salgamos al aire, El señor jueves, el Maduro está en jueves. pleno juicio. El jueves. El jueves, cuando El salgamos jueves. al aire, va a estar 1 hora ya de audiencia. O sea Ok. que algo se Entonces nos puede vamos a rescatar. conectar. Vamos a advertirle a la gente lo siguiente, Pero no, Hernán. esas No vamos a tener audiencias son imágenes. privadas. Son Exacto, privadas. no vamos a tener imágenes, sino caricaturas, cómics. Sí, cómics y alguna que otra declaración de la gente que salga de ahí. Bueno, y los Igual que periodistas. la vez pasada. Así es. Muy bien. Bueno, Vaya con hasta cuidado, como mañana decía Héctor entonces. Lavoe, compañero, como decía Héctor Lavoe, vaya con cuidado, que lo que Mira, uno hace. Ofor me dijo que estaba dando un pésame. Bueno. Se murió el rector Belloso. Bueno, pero eso fue antier. Sí, El rector Oscar David Belloso. Tipo muy estimado, muy apreciado. sí, está en el funeral. Muy Bueno, bien. hasta luego pues. Nos quedamos sin conocer qué está pasando con la Asamblea Nacional y terminamos el programa. Dame una palomita ahí, como dicen, 7.780 suscriptores. A esta hora que son las 6:22, estamos pasadas de Maraca. Nos vemos mañana. 7.800. Ay, se ve. Bien. No se ve, sí se ve. Ahí está. Sí se ve, sí se ve. Que no te ve eres tú.